El gobierno está cometiendo el peor de los pecados: poner en riesgo de muerte inminente a miles de argentinos por no imponer restricciones fuertes. Lo hace por las mismas características que ha mostrado desde que asumió: falta de actitud, pensar demasiado en la mirada de los otros, en la tapa de Clarín, creer que se gobierna mirando las encuestas, no creer en sus propias fuerzas y capacidades, que las tiene y muchas. El problema es que esto no es Vicentín. El problema es que esto no son los cupos de exportación que un día ponemos y al otro día los sacamos. El problema es que esto no es la reforma judicial que nunca llega, no es el cambio de procurador general que trae el general Alaiz. Esto es cuestión de vida o muerte. No hay lugar para los débiles. ¿Cuál es la duda del gobierno? ¿Por qué no cierra todo por 4 semanas para terminar de vacunar a los de riesgo? ¿Se creyó el verso de Clarín de que el año pasado se equivocó? ¿Se creyó que la economía cayó más acá porque hicimos una cuarentena extensa? La economía argentina cayó el año pasado un 10%. Pero eso incluyendo un primer trimestre que había caído un 5% por la crisis que dejó Macri. Si el primer trimestre de 2020 hubiera crecido un 3% como el promedio del mundo, la caída anual hubiera sido como la del promedio del mundo. No hiciste nada mal, Alberto, el año pasado. ¿Quién le dijo al presidente que la economía no se banca parar, por ejemplo, 4 semanas exactas? El gobierno debe parar todo y dar un IFE importante a la población y ATP a las empresas. Repito, el gobierno debe parar todo. Dar un IFE importante a la población y ATP a las empresas. Invertir, por ejemplo, el total del impuesto a la riqueza a ese fin. Y seguir dando el IFE a los argentinos que hoy se están muriendo de hambre, aún con la economía abierta. ¿O no ven a los cartoneros por la calle? ¿O no ven las manifestaciones cada vez más gruesas de los movimientos sociales de izquierda? El problema no fue la cuarentena, Alberto, fue la pandemia. Por eso hay más pobres. En todo caso, lo que había que hacer era dar más IFE y más ATP, no menos cuarentena. Y no dejar subir los precios. Tendríamos muchos menos pobres con la misma cuarentena y menos inflación. El problema no son tus medidas, Alberto. Son las medidas que no tomás. No le creas a Clarín, Alberto. La gente cada vez le cree menos. El problema es que Magneto encontró la fórmula. Lo convence al presidente de que aún convence a la población y el presidente actúa en consecuencia. Magneto hace la tapa de Clarín para el gobierno. ¿No piensan que la segunda ola tiene que formar parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Que necesitamos gastar más? ¿Por qué hace un análisis tan lineal de la economía? ¿Quién les dijo que si una familia no gasta un mes, no lo va a gastar luego? Por lo menos una parte. ¿Quién les dijo que una fábrica no recupera la producción que no haga en 4 semanas? Por lo menos una parte. Si están haciendo cuentas económicas, ¿consideraron el costo económico de que haya otras 60.000 muertes, pero esta vez en 60 días? ¿Qué creen que va a hacer la población cuando se muera de miedo? Lo que va a hacer la población es meterse adentro y ocasionar de manera desordenada lo que el gobierno se niega a hacer hoy de manera ordenada. ¿Cómo no se dan cuenta de que no pueden salir ilesos de esto? Que alguna pérdida económica van a tener. Que hay problemas que no tienen soluciones buenas. Que hay que elegir la menos mala. Y que la peor decisión es no tomar ninguna decisión. ¿Quién le dijo al gobierno que siga con la presencialidad en la educación?
Daddy Brieva se contagió por sus hijos que fueron a la escuela y así conozco un montón de casos. En Chile la gente no puede salir de la casa, en Francia, en Gran Bretaña, en decenas de países. ¿Por qué cree Alberto que él no puede lograr que el pueblo lo cumpla si él lo ordena? ¿O se creyó lo que dice Clarín, que no tiene autoridad moral? Tiene la autoridad moral de quien nos cuidó el año pasado, de quien echó a un ministro en pocas horas, un ministro que necesitaba por haber dado una vacuna de privilegio. Tiene la autoridad moral de que no hace negocios personales con el Estado. ¿Por qué Alberto cambia su actitud del año pasado? Es incomprensible. ¿Por qué hace lo contrario? ¿Quién lo convenció de que se equivocó? Y otra cosa, ¿quién le dijo que la gente quiere un dialoguista hoy? ¿En serio? ¿Un dialoguista en medio de una guerra? ¿Querés que hagamos una asamblea, un debate sobre lo que hay que hacer, que hagamos una encuesta? ¿Cómo no se da cuenta de que necesitamos un líder que nos diga qué hacer, que nos cuide? Que estamos todos esperando a ver qué va a hacer y pasan los días y ni siquiera se ocupan de que se cumplan las anteriores medidas. ¿Cómo no se da cuenta de que es la indefinición la que nos pone al borde del caos? Que no tomar decisiones también es una decisión, pero es una mala decisión. Es imprescindible un confinamiento total ya, que ponga distancia entre el virus y nosotros para impedirle multiplicarse. Un cortafuego que nos separe, disminuya su poder de expansión y nos salve. Cuando la caravana de muerte sea interminable, nadie le va a echar la culpa a Canosa ni a Majul, ni mucho menos a Mañeto, que hace décadas que sobrevive a todo. Los muertos van a pesar sobre los hombros del presidente. La economía se recupera, de la muerte no se vuelve, lo dijiste vos, Alberto. Estamos ante las puertas del abismo. Cerralas, Alberto. No escuches a Clarín, que no es Clarín quien gobierna, y mucho menos quien ganó las elecciones. Escuchá a la gente de buena voluntad que ayudó a que estés donde estás y salvá la vida de quienes confiaron en vos. Buenos días, esto es Navarro 2023.